puerta fuerte con muros, la levanta y la pone ahí arriba. Cuando el Señor te llama, cuando Él te escoge para ser santo y sin mancha, y tú por consecuencia andas en las obras que de antemano Él te preparó, empieza a haber una fuerza. Se te presenta una prueba y simplemente ni te fijaste que era un león. Se te presentan 1000 hombres y con lo que aparentemente otros hombres desprecian, una quijada de asno, la tomas como una arma. Se te presenta una puerta grande y tú con los muros aún la quitas y la pones en tus hombros. Y fíjese lo que hace Sansón. Va y la pone allá arriba en un monte. La exhibe. En otras palabras, va y se las pone a aquellos hombres y le dicen: mira lo que hago con tu puerta. Gloria a Dios. Cuando empiezas a andar en las obras del Señor, cuando te empiezas a dedicar a lo que Él ya decidió por ti, simplemente empieza a haber una fuerza. Y viene una tentación y la empiezas a cruzar, y la empiezas a pasar, y viene otra cosa y la pasas y la cruzas, y todo lo que viene aparentemente parece muy fuerte, pero entre más y más tú empiezas a cruzar más. Primero era un león, pero después eran 1000 hombres, pero después era todo un ejército rodeado, una ciudad y una puerta que te detenía, y simplemente la agarra, la pone en sus hombros y va y la exhibe. Cuando empiezas a andar en esas buenas obras, empieza con una cosa, pero cuando la pasas empieza algo más fuerte, y la pasas y algo más fuerte, hasta el momento de llegar y exhibir todos los deseos del hombre y ponerlos allá arriba donde todos digan: mira lo que hago con tu puerta, mira lo que hago con tus deseos, mira lo que hago con las cosas carnales, las tengo allá, yo las domino, yo las pongo en mis hombros y voy y la cargo. Cuando empiezas a dedicarte al Señor por consecuencia del pacto que Él ya hizo por ti, empieza a haber una fuerza. Gracias. Empieza a haber un poder. Le dice el Señor a sus apóstoles: y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y ese poder no consistía en las lenguas, no era ese el poder. No consistía ni siquiera tampoco en las profecías. No consistía ese poder en sacar demonios. Ese poder consistía en mucho más. El poder que hizo que Lázaro saliera de una cueva y el Señor ya lo resucitara ya estando muerto, y queriendo ese poder cambiar a una persona que ya estaba muerta en sus delitos y pecados, y simplemente ponerla donde estaba antes, pero que nunca más vuelva a ser la misma. De ese poder está hablando. Y cuando hay una dedicación y cuando hay una santidad al Señor, cuando hay un apartamiento de las cosas que contaminan en la carne, como dice Corintios, y en el espíritu, para la perfección de la santidad del Señor, cuando acontece eso, hay una fuerza. Viene el poder del Espíritu Santo. Y bajo el poder del Espíritu Santo no hay león, ni 1000 hombres, ni una puerta que te detenga. No hay nada que pueda contra ti, no hay tentación, no hay nada que puedas. Pero cuando hay una dedicación, cuando hay una dedicación, la santidad es eso, dedicación a Dios. Él es quien hizo el pacto por ti. Él es quien puso las condiciones por ti. Tú no decides en qué. Y cuando acontece eso, el pelo empieza a crecer. La fuerza empieza. Cuando un hombre hacía un voto, también el pelo crecía. Pero siempre volvía el pelo. Cuando se terminaba el voto de nazareato, volvía el pelo volvía la cabeza a perder aquel pelo, aquel cabello que había crecido. El hombre hacía un voto, y si lo hacía por un año, crecía el pelo un poco largo, pero después del tiempo se cumplía el año y volvía otra vez aquel
aquella cabeza de aquella persona a estar sin aquel pelo largo. Pero Sansón, desde pequeño, desde antes que naciera dedicado al Señor, era esa la razón, que era un hombre más fuerte que todos los demás. Había más nazareatos o más nazareos, había más personas que habían hecho un voto, pero ¿por qué no tenían la fuerza de Sansón? Había más personas que habían hecho un voto al Señor y una dedicación al Señor, pero ¿por qué no tenían la fuerza que tuvo Sansón? Sansón era el escogido. Sansón era el que había sido dedicado desde antes que naciese. Cuando hay ese acercamiento a Dios y ese apartamiento de las cosas que contaminan para el Señor, hay una fuerza. Una fuerza que aunque otros se metan en un centro de rehabilitación, aunque otros se metan en alguna religión y aparentemente su pelo empieza a crecer y empieza a haber una fuerza, pero lo que hace la diferencia, que en nosotros haya una fuerza desmedida, es quién fue el que hizo el voto y una dedicación entera al Señor. Él es quien decide, Él es quien pone las condiciones y la fuerza empieza a crecer. Fíjese lo que dice Filipenses, un texto que conocemos mucho, muy bonito, Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjese, si muchas veces decimos esto, muchas veces citamos Filipenses 4:13, pero en verdad te fortalece. A Sansón no tenía la fuerza, había estado dedicado al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en verdad lo hace. Es que sí fortalece el Señor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero tiene que ser en Cristo, en una dedicación, apartado y en Cristo. Una dedicación al Señor. Sí, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero apartado de Dios no te fortalece. Apartado de lo que contamina y dedicado a Dios, entonces en Cristo te fortalece. Todo lo puedo en Cristo, en Él. Y cuando estás en Él, estás fuera de todo lo que te contamina. Estás apartado de todas aquellas cosas que empiezan a entrar a tu vida y te empiezan a apartar de Cristo Jesús. En Cristo Jesús sí todo lo puedes en Él que te fortalece. Sean león o sean millares o sea un ejército y una puerta al frente de ti, sí todo lo puedes. Y no hay nada que temer, no vas a poder, pero en verdad estás en Él. Sansón lo hizo porque era dedicado al Señor. Estaba dedicado al Señor. Fíjese lo que dice Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y fortaleceos en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y fortaleceos en el poder de su fuerza. No era el pelo, era la dedicación. La dedicación le traía una fuerza. Y la dedicación simbolizaba a Dios mismo en el hombre. Necesitas ir al Señor solamente para tener fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quieres de verdad vencer? Tienes que ir hacia Él. Pero no vayas como un voto de nazareato. Ve a una dedicación total hacia Dios. Ve y entonces tendrás fuerza. Pero la fuerza no es en el pelo, no es en ti. La fuerza es en Él.
Dijo el apóstol Pablo, no que seamos aptos o competentes, sino nuestra competencia, lo que nos hace competentes es en Dios. No que nosotros podamos algo. Empiezas a hacer ciertas cosas y a veces nosotros pensamos la fuerza que está en mí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero solamente es por medio de una dedicación. Mire, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Yo creo que todos hemos pasado en un momento en donde empezamos a dejar de hacer ciertas cosas. Empezamos a dejar de hacer cosas que antes hacíamos y que en aquellos momentos que hacíamos nos sentíamos muy fuertes. Y veníamos y sentíamos algo, una fuerza y pasaba algo y nada nos hacía ni siquiera pensar mal, ni tambalear, nada. Pero ha habido momentos en donde no sentimos la misma fuerza. Una ocasión me acuerdo que dije, es que esto es muy difícil. Y cuando dije eso se me vino algo en la mente y como un pensamiento y me decía, ¿por qué antes no lo decías? ¿Por qué antes no decías que era tan difícil? Y lo hacías, lo pasabas, lo cumplías y no se te hacía tan difícil. Y cuando viene esa palabra, simplemente, aunque no había nadie, agaché mi cabeza con un poco de vergüenza y dije, no, pues la dedicación, el apartamiento de las cosas que contaminan y ese acercamiento hacia Dios es lo que da la fuerza. Y en ese momento, cuando viene el león, ni siquiera dices qué fuerte es el león. En ese momento, cuando vienen los millares, aquellos miles de personas, ni siquiera dices qué difícil fue la batalla. En aquel momento, cuando estaba todo cercado y mira aquella puerta y aquellos muros, no dijo qué pesado, a ver si la puedo. Simplemente la agarró y se la echó al hombro. Pero ¿por qué a veces decimos qué difícil está esto? Que una prueba tan difícil que estoy pasando y parece que ya no podemos, porque la dedicación ha bajado, y mientras la dedicación baje empiezan a hacer y a salir la fuerza del hombre, y la fuerza que traía la dedicación ya no está como estaba antes. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice primeramente someteos. ¿Qué es someteos? ¿Qué es someterse? Sujetarse. Cuando tú te sometes, te sujetas, no hay una oportunidad de una réplica, no hay una oportunidad de una decisión. Simplemente te sujetas, obedeces, dices lo que tienes que hacer o lo que se te ha dicho que tienes que hacer, simplemente lo haces. Dice, someteos a Dios, sujétense a Dios, obedezcan a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay tentación, no hay nada que pueda venir. Y cuando te has sujetado a Dios, te has dedicado, estás ahí, estás sujeto, obedeciéndole a Dios, no hay nada que pueda venir
que te pueda hacer tambalear o te pueda destruir. No hay absolutamente nada. El Señor lo dice: someteos a Dios, o someteos pues a Dios, resistid al diablo, y luego el diablo huirá de vosotros. Y aparentemente parece un poco fácil, pero ¿por qué el diablo no huye de nosotros? No puede huir el diablo, no puede la tentación, no puede el problema, no pueden las cosas sentirse livianas cuando no hay una sujetación a Dios, cuando no hay una dedicación a Dios. No vas a poder levantar las puertas y el muro si no estás dedicado a Dios. Vendrá el diablo y tú querrás hacerle frente, querrás resistir, hacerle frente, hacerle lucha, pero simplemente no vas a poder. El diablo no va a huir de nosotros. El diablo no va a correr, el diablo no se va a espantar, simplemente va a estar allí atacando. Porque la fuerza no está en ti, la fuerza no está en mí. La fuerza no estaba en Sansón, la fuerza no estaba en su cabello. La fuerza no era porque dejó crecer su pelo muy largo. Tal vez muchos también lo dejaron crecer y no tenían la fuerza como él. La fuerza no estaba ahí. La fuerza era que era dedicado al Señor. Estaba en obediencia. Dios le había dicho: no harás esto y no harás lo otro. Y simplemente siempre lo estuvo sujeto, se sometió a lo que Dios había dicho. Aunque él lo había decidido, él se sometió a lo que Dios había dicho. Y la fuerza empieza a estar en él. Y empieza a vencer. Y empieza a hacer cosas extraordinarias y cosas maravillosas que aún ahora nos quedamos maravillados. Pero ¿por qué no podemos nosotros pasar ciertas cosas? ¿O por qué ciertas cosas que las pasamos antes no podemos ahora? Porque antes había una sujetación a Dios, estábamos sujetos a una obediencia a Dios, y ahora no la hay igual. No hay una dedicación como la había antes, y mientras no haya la dedicación que había antes, no habrá la fuerza que había antes. Ahora nos tumba una mueca de un hermano. Ahora nos hace tambalear un problema, no sé, en casa, cosas sencillas, que si las comparamos con las tentaciones, que si las comparamos con las aflicciones de los apóstoles, no son nada. Y nos hace tambalear ciertas cosas así. Cuando antes íbamos un poquito más enfrente, tal vez no nos echábamos los muros en el hombro, pero tal vez ya habíamos matado a algún león. Gloria a Dios, aleluya. Tal vez no poníamos la puerta ya arriba, pero ya habíamos matado a algunos miles de hombres con alguna quijada de un asno. O sea, ya habíamos pasado ciertas cosas. Nuestra condición espiritual, nuestra manera, nuestra condición hacia Dios era un poco más fuerte. Antes tal vez venía una enfermedad y confiábamos más en el Señor y nos íbamos y orábamos y el Señor sanaba. Y ahora ya no lo hay. Antes íbamos en oración y pasábamos tiempo orando y llorando y algo hermoso que pasaba y ya no lo hay. Antes tal vez pasaba una situación y había una paz, una tranquilidad. Dios hará, Dios va a hacer. Y ahora ya no la hay. Vas y duermes intranquilo, te levantas intranquilo. Ya no hay lo que había antes. Ya no vayamos solamente a las tentaciones que hacían los apóstoles, vayamos solamente a lo poquito que hacíamos antes. Ya no lo hay como lo había antes. La fuerza no viene de ti, la fuerza viene del Señor. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8. Versículo 35. Amén. Amén. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución?
o hambre, o desnudez.